días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 24 de septiembre, Día de la Merced. Fiestas en León, fiestas en Matagalpa. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. A esta hora en todos o en casi todos los municipios del departamento de Chontales ya terminó la vacunación. Impresionante. Empezaron tipo 12 de la noche porque la cola de la gente había estado desde las 6, 7 de la mañana de ayer. Y aquí en Managua iba muy avanzada y han pasado trabajando horas tras horas, impresionante. Impresionante. Todos ellos no solo merecen ahora el reconocimiento y el aplauso de la sociedad nicaragüense, sino van a merecer un par de meses de vacaciones, ¿verdad? Con todos los gastos pagados, además. Muchas gracias al personal de salud, a las enfermeras, a los médicos, a las afanadoras, a los vigilantes, a los conductores de todos los vehículos del Ministerio de Salud que pasan, eso es tenso, hermano, llevar a esa gente, llevar la vacuna, ir con cuidado para que no se vaya a dar vuelta. Los conductores también merecen un reconocimiento. Todos los compañeros que están en función de la vacunación. Hoy es día de Mercedes, les decía, fiesta en Matagalpa, fiesta en León. Y tengo varios cumpleañeros. Empiezo con una gran amiga, Patricia Méndez Arriaza. Hoy está de cumpleaños la Patricia. Ya llegó a la edad de la jubilación. Felicidades, Patricia. Tanto te desapareces, sí. Hoy está cumpliendo años también Octavio José Loaiziga Espinosa. Otro gran amigo de hace muchísimos años. Saludos a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, Daluz. Y ya va llegando al 7º piso este hombre. Y hoy también están cumpliendo años Adilia Mercedes Guevara y María Mercedes. Y hoy es el aniversario, hoy estaría cumpliendo ¿cuántos? 151 años. El general Pedro Altamirano nació el 24 de septiembre de 1870. O sea, estaría cumpliendo 151 años. Un general clave en el ejército defensor de la soberanía nacional. A propósito del ejército, qué barbaridad. No aprendemos nosotros, los sandinistas, no aprendemos. Sale un rumor en las redes, se nota desde un principio. O sea, desde el primer meme o lo que sea que saquen estos desgraciados. Y ahí vamos de babosos, nos enfilamos. ¿A qué me estoy refiriendo? Al general Avilés. El viernes pasado lo pusieron en cuidados intensivos en el hospital militar porque estaba con COVID. El lunes lo pusieron herido de muerte de un balazo y que se estaba muriendo. Y nosotros siguiendo. No aprendemos, ¿verdad vos? ¿Ah? Y el general Avilés no solo vivito y coleando, sino que además dándole donde más les duele a los gringos. ¿Dónde es le duele a los gringos? Y ahí con una actitud patriótica, apegada a la ley,
manteniendo el ejército cohesionado. Pero es que de verdad que da rabia, que no aprendemos, no aprendemos. La información que nosotros debemos difundir es la información que nosotros mismos producimos, hombre. ¿Verdad? Y no andar haciéndonos eco de todos estos delincuentes cibernéticos. La mayor parte de esos rumores son originados por cuentas falsas en el exterior. Aquí los repiten los sicarios porque para eso les pagan. Ahí apareció el general, ¿cuándo fue? Una reunión, espérame, el miércoles. Hubo una reunión con los asesores, ¿cómo se llaman? Los agregados militares, acreditados en Nicaragua. Y apareció el gringo. Dice el gringo, que es un teniente coronel. Dice el gringo, dice, el ejército tiene mucha importancia para la estabilidad de Nicaragua. El gringo. Y ahí estaba el general. Me alegra verlo con buenas saludes. ¿Por qué? Porque él sabe que él es parte de ese equipo que reproducen esas mentiras. Pues seguramente llegó con el morbo, ¿no? Pero no aprendemos. Creo que ahí dejemos que los contras, que todos los sicarios hagan y digan lo que les dé la gana, hombre. ¿Qué perdemos? Pero no reproduzcamos su mentira. Si vamos a tomar en cuenta su mentira es para ponerlas al revés, poner la verdad, pero no reproducirla. Me parece a mí. Sobre todo fue a nivel de mensajería que se reprodujo esa infamia, pues. Menos en las redes públicas, pero más a nivel de WhatsApp, de Telegram, de Signal, a nivel de mensajería. Pero aprendamos, hombre, aprendamos. Es importante, dejemos de ser seguidistas. Y saludo al general Avilés. Muchas gracias por la firmeza y la cohesión con la que se mantiene al ejército de Nicaragua. Fíjate bien. Espérate, es que esto se me quedó el miércoles y lo quiero compartir. Es que es genial. Digo, no es una novedad, pues, pero hay algunos de ustedes que seguramente no conocen esta anécdota. Para septiembre de 1957, el Ministerio de Educación de Somoza, del segundo Somoza, Luis Somoza, convocó a un concurso nacional de poesía dedicada al asesino de Sandino, porque cumplió un año de muerto el 29 de septiembre. El 21 fue el magnicidio de Rigoberto y el 29 murió el asesino de Sandino. Entonces convoca, el ministro de Educación era René Schick, que después fue títere de los Somoza como presidente. Él era médico y murió en el ejercicio del cargo. Se murió primero el segundo Somoza y después pusieron a Schick y también se murió. A lo mejor los envenenó Tacho Hijo, ¿verdad? Capaz. Pero bueno, pongan cuidado. Entonces, bueno, convocan al concurso, ¿verdad? Los Paladín de la Paz. Me imagino que algunos curas participaron, porque para ellos fue un gran dolor, sintieron los curas porque les habían matado a Somoza García. Bueno, entonces viene Schick, encabezaba el comité que iba a seleccionar al ganador, y seleccionan a un hombre que se llamaba José Santos Reyes. Entonces parte del premio, además de chambulines, era publicar en un lugar destacado en Novedades el poema. Y lo publica en Novedades. Ese día se agotó, cuenta, hay una compañera, Marta Solano, que lo ha difundido. Entonces ese día se agotó Novedades. Pero ya van a saber por qué. Novedades salía en la mañana, la prensa en la tarde.
novedad del diario de Somoza, la prensa del diario de los Chamorros. Entonces se agota. Y todo el mundo sorprendido. Mira cómo quieren a Somoza, que la gente quiere novedades. ¿Qué fue lo que ocurrió, hombre? Les voy a leer. Se llama Mi canto a Somoza. Oigan esto. Reposa ya, gran soldado, insigne paladín y caballero, gloria de América, triunfal y austera, orfebre de tu suelo bien amado. Base y cimiento fue tu denodado esfuerzo alto, patriótico y sincero, reservado a tu don de caballero, temerario en un alma de soldado. Ora descansa ya mientras te digo lacerado el espíritu, oh amigo, oh noble hidalgo, que aunque tú no existas, para tu gloria inmarcesible y gracia, ejemplo y claro honor pro democracia, soberbio paladín, eso tú fuiste. Y lo publican. ¿Y saben qué es esto? Lo que les acabo de leer. Es un acróstico a Rigoberto López Pérez. Si ustedes ven el poema, la primera letra de cada verso es parte del nombre de Rigoberto. Rigoberto López, López con S lo puso, porque el último verso empieza con una S. Entonces, le mandó un lector, dice que un lector burlón aconsejó al doctor René Schick, ministro de Educación Pública, aprender a leer acróstico antes de premiarlo. Pero ya estaba publicado. Entonces, supuestamente dedicado, si era dedicado a Rigoberto López Pérez. Una maravilla, dado. El espíritu Nica. José Santos Reyes se llamaba el hombre. Bueno, ya vamos a seguir hablando de otras cosas por ahí. Son las 6:48 de la mañana. Fíjense bien. Espérate. ¿Cómo es que le dicen a los tranqueros presos? Prisioneros políticos. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué será Carles Puigdemont? ¿Cómo le denominarán a él? ¿Quién es él? Él era el presidente de Cataluña, que es parte del Estado español, presidente de la Generalitat, presidente electo, ¿verdad? Entonces, como presidente electo, parte de la burguesía catalana, él convoca a un plebiscito, un referendo, para que el pueblo de Cataluña vote si quiere ser independiente o si quiere seguir siendo parte del Estado español. Como el Estado español decide no reconocer, ni organizar ni reconocer ese referendo, entonces Puigdemont lo hace voluntario. O sea, todos por voluntario, ciudadanos catalanes voluntarios que se organizaron para el tal referéndum. Les metieron unas palizas los mozos de escuadra y la Guardia Civil española a los que llegaban a votar. Me acuerdo aquellas imágenes, en el 2017 fue eso, aquellas imágenes de las viejitas ensangrentadas por los cachiporrazos que le había metido los mozos o la Guardia Civil. Hubo centenares de detenidos, miles de golpeados, reprimidos. Eso fue atroz, porque querían votar, y además era un ejercicio voluntario, nada más. O sea, era como una encuesta de opinión, nada más que públicamente, o sea, si eso lo era. Porque no iba a tener ningún valor vinculante, simplemente era una expresión ciudadana. Mira, yo quiero ser independiente o yo quiero seguir siendo parte del Estado español, lo que fuera, lo que resultara. Pues así fue. Entonces, a raíz de eso, se organiza una cacería contra todos los dirigentes del gobierno de la Generalitat, empezando por Puigdemont. Ellos habían previsto eso, la dirección catalana había previsto lo que iba a ocurrir, habían decidido
quiénes salían del país y quiénes se quedaban. Los que se quedaron los metieron presos y pasaron hasta hace un poquito, los liberaron, los indultaron. Y el resto huyó a Bélgica, a Suiza, ¿verdad? Entonces, además, Puigdemont fue reconocido como diputado del Parlamento Europeo, entonces lo cobijaba su inmunidad, después se la suspendieron, después el tribunal dijo que hay que esperar que no se ejecuten ni las órdenes de captura ni tampoco que asuma sus funciones mientras ellos resuelven el fondo, el Tribunal Europeo. Entonces el Puigdemont se fue a Cerdeña, que es parte de Italia, y ahí lo echaron preso. Está preso ahorita. ¿Cuál es su delito? Haber organizado ese referendo. Es impresionante, ¿verdad? Y no es prisionero político, ¿viste? No. Es político preso, dicen. En cambio los de aquí que organizaron, que pretendían organizar una segunda intentona golpista, que se dedicaron a lavar millones de dólares para financiar el crimen, la destrucción en Nicaragua, todos esos son críticos al gobierno, al dictador Daniel Ortega. Por eso están presos. Candidatos presidenciales dicen, ya ahora han matizado, ahora dicen aspirantes. Suspirantes es que son, eso sí, suspiran por ser presidente, eso sí son. Pero bueno, todos estos son prisioneros políticos de la dictadura, de la horrenda dictadura de Daniel Ortega. ¿Verdad? Y el Puigdemont no. La doble moral, ¿verdad? Sánchez ahí se fue a hablar babosada a Naciones Unidas, bueno, para hablar tonteras ese hombre. Y es peor para hacer cosas. Pero bueno, el Sánchez, que es el presidente del gobierno español, ahí llegó a hablar, la democracia está en peligro. Y es cierto, está en peligro por actitudes como la de él. Pues la democracia de ellos, sí, la burguesa, la electoral. Y la democracia en general en el mundo está en peligro por el hambre, la miseria, la injusticia social, la desigualdad social, la pandemia. Por eso está amenazada la democracia, no por razones de que haya gente que no quiera o que deje de querer. No, hermano, ese es el fondo del asunto. Acordate que además el principal enemigo de la democracia es el capitalismo, que la reduce solo a elecciones. Ni siquiera ya la división de poderes, ya no guardan ni las apariencias, ni eso. Pero bueno, pues estaba leyendo el otro día que... Bueno, otro día te cuento eso. Bueno, así que ya saben, pues, cómo nos cortan con distintas tijeras, ¿verdad? Según sus conveniencias. Me pregunto yo, todos esos que andan diciendo que Ramírez, pobrecito Ramírez, ¿cómo fue? Por venganza, lo tienen preso. Y el otro argumento era, ¿cómo va a ser él un lavador de dinero si él es un escritor de prestigio? ¿Cómo va a ser él un lavador de dinero? No. Entonces me estaba acordando que hay uno que fue del comité del premio Nobel de literatura, acusado de violación y de acoso sexual, y tuvieron que disolver ese comité. Por eso no hubo premio Nobel el año pasado. Entonces, pero además, tantísimos casos de famosísimos involucrados en tantas cosas, hermano. Pero bueno, pues. Fíjense, quiero que hablemos un poquito de la encuesta que publicó el miércoles, ¿cuándo fue? El martes. La empresa MIR de Raúl Obregón. ¿Verdad? Pero yo no voy a hablar de lo de las preferencias ni nada de eso, sino que yo creo que en este momento estamos asestando dos golpes formidables a toda la estrategia imperialista para anexar Nicaragua a Estados Unidos y no nos percatamos. O sea, son dos victorias salvajes y no nos percatamos. La primera, que por cierto, es como anecdótico y no lo es. ¿Cuándo fue? El martes al mediodía. Rosario, vicepresidente de Nicaragua, dice al mediodía que, pero lo dice, y no lo dice como un gran anuncio, sino como parte de los anuncios de todos los días, dice, vamos a incorporar al policlínico iraní en la vacunación en Managua.
y después lo volvió a leer, pero no fue como que le hizo énfasis, ¿no? De pasada dijo, vamos a abrir un cuarto centro de vacunación en Managua. Más tardó en decirlo Rosario que en armarse las colas ahí en Villa Libertad. Villa Libertad es, sí. Y desde las 1:30, 2 de la tarde empezó a llegar la gente. Y Rosario habla al mediodía, 12:30, 1 en el Canal 4. Entonces eso te da una idea, primero, del impacto de las intervenciones de Rosario al mediodía. Segundo, de la credibilidad. Tercero, de la confianza de la población en esa vacuna, en la vacunación que está haciendo el MINSA. Hay una confianza total. Y vos ves el desborde que hay. No solo el chavalero, sino que todos los adultos que no se habían vacunado por cualquier razón, porque estaban enfermos, porque tenían miedo, porque preferían estar encerrados, no, por lo que fuera. Todo el mundo está yendo a vacunar. ¿Verdad? Entonces estamos asestando un golpe demoledor a toda esa campaña asesina de los tranqueros contra la vacunación, que aquí viene... ayer inventaron una nueva. Se me había olvidado. Y ayer inventaron que vamos a producir un nuevo virus nosotros. Hay un pobre imbécil ahí que alguna vez fue médico, pero ahora es cualquier babosada. Inventando, dice que en Nicaragua van a hacer un nuevo virus, una mutación. Pero ¿cómo es posible que sea tan estúpido, no? Pero bueno, ahí dejémoslo. El caso es que esa es una derrota política, ideológica, descomunal, la que ha sufrido los tranqueros en Nicaragua con esto de la vacunación. Y esta es otra derrota, la que refleja esta encuesta, que no, repito, no te lo voy a hablar desde el punto de vista de preferencias políticas, sino desde otro punto de vista. Vamos a comenzar, porque es muy buena la entrevista, además que la hicieron sobre bastante muestras, ¿verdad? La primera vez, en este momento, casi el 93%, casi el 93% de los adultos, de los mayores de 16 años, tienen cédula. Y además está previsto que la adquieran un 2.7 más, porque ya está en proceso. O sea, ya introdujeron los papeles y falta que se le entreguen. Estás hablando entonces que ahí se llega al 95.3. Y la van a solicitar un 2.2, pero ya no van a entrar a tiempo al padrón. Esos que están en proceso sí ya entraron al padrón. El 95.3% de los ciudadanos nicaragüenses tiene cédula de identidad. ¿Te acordás que siempre decían, vas a ver, que no quieren entregar la cédula porque no quieren que vote el pueblo? Bueno, ahí está, 95.3 tiene cédula. Ayer ya cerraron el patrón la semana pasada, el 23, a ver, sí, ayer dieron a conocer ya la cifra. Por lo menos la cifra global, no la tengo por sexo ni por grupo de edad. El total, porque sí tengo ese grupo de edad, lo tenemos, pero a partir de julio, pero no al final, pues. Pero la variación es mínima. ¿Se acuerdan que yo les decía, el padrón va a ser más o menos 4.400.000? ¿Se acuerdan? Bueno, cerramos, casi la pego completa, 4.378.334 electores ahí. O sea, que tienen más de 16 años, cédula de identidad. 4.378.334. Estamos claros. Están organizadas o previstas 13.000 juntas receptoras de votos. 13.000. Es una salvajada, ¿verdad? 13.000. Por lo tanto, van a haber 13.000 policías electorales, obviamente. Y eso multiplicarlo por 3 más los suplentes y después los fiscales. O sea, tenés un ejército de gente que va a participar en el proceso mismo, que es enorme.
multiplicarlo eso fácil por 20. Esos 13.000 por 20. Tener 260.000 personas fácilmente van a participar en la organización y en la ejecución del proceso electoral. Aparte de la gente que va a ir a votar. Fíjate bien, ya te voy a explicar por qué para mí es una enorme victoria. Pues vamos. Me llama la atención una cosa, coincide la preferencia electoral por el Frente Sandinista con las personas que dicen que el país va por un buen rumbo. 63.8% de la población encuestada dice que el rumbo por el que conduce a Nicaragua el presidente Daniel Ortega es el correcto. 64%, esto es una salvajada. Sigo. Este es un cuadro importante. Todavía estoy en la simpatía política para después dedicarnos a lo que quiero decir. Fíjense bien. En 2018, si se fijan en ese cuadro, pero en 2018 el Frente Sandinista es cuando menos simpatías cautivó desde 2001. En 2001 anduvimos en el 11.3. Perdón. Desde 2001. En el 2001 anduvimos en el 22%, más o menos. En el 2019, ¿qué se hizo? 2018, caímos al 28.9. En este momento ya estamos en el 59.3. O sea, opción directa, no por Daniel, por el Frente Sandinista. El partido, Frente Sandinista. 59.3. O sea, la diferencia con Daniel solo ya es de 5 puntos. Esto es significativo, muy significativo. Es decir, quiere decir que el tendido político, el tendido territorial del Frente Sandinista ha mejorado sustancialmente su trabajo y el pueblo lo premia. Importante. Entonces aquí hay que saludar a todo el apostolado del Frente Sandinista que ahí andan, casa por casa. Nadie les paga, hermano. Nadie les paga. Muchas veces ni el transporte se les garantiza. Van por sus medios. Y ahí andan en las comarcas, metidos en las montañas o en los barrios a cualquier hora. Ahí andan, de casa en casa, llenando fichas, platicando con la gente. Este es el premio del pueblo de ese trabajo. Y sobre todo la acción política de gobierno, pues, lo que vamos haciendo. Sigo. Fíjense bien. El 89% de la población considera que las elecciones son de este año, no las elecciones en general, las de noviembre, el 7 de noviembre de este año, son muy importantes. 89%. Las elecciones de este año son muy importantes. Y el 6%, algo importante. Es decir, el 95% de la población considera que las elecciones de este año son importantes. Dicen los tranqueros que no, porque como no van sus delincuentes, no van ellos. Como no van los candidatos que quieren la anexión de Nicaragua a Estados Unidos, no van. Entonces no son importantes. La gente no quiere ir a votar. Mentira. Mentira. Sigo. Porque después le preguntan, esa es la importancia de las elecciones como tal. Después le preguntan, ¿y su voto es importante? Le preguntan a la gente. El 83% dice que sí, mi voto es importante. Muy importante. Algo importante. 7.6, o sea, estamos hablando del 90% dice que su voto vale. 90. Solo el 9,5 dice que no. Vamos ahora con la probabilidad del voto. Probabilidad de que la gente vaya a votar. Probablemente sí votará 75% de los electores. 75. Estamos hablando del universo total. De los 4.400.000. De ese universo total, el 75% dice que probablemente va a votar. O sea, ¿qué significa esto?
legitimidad del proceso electoral, legitimidad de las autoridades electorales. Eso significa, la gente confía en las autoridades electorales y confía en el proceso electoral. Y se va a ir a votar. Ya dijo que su voto es importante. El 90% dice mi voto decide. 75% dice yo voy a ir a votar. Hay gente que no va a votar por distintas razones. Hay gente que no vota por razones religiosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová no votan. Por ejemplo, porque ese es su mandato de su organización. Muy respetable. Hay otra gente que no sirve eso. No, yo no voy a ir a votar. No, ¿para qué voy a ir a votar si va a ganar Daniel? También hay eso, ¿verdad? Hay de todo, pues. Y recordemos que además hay una cantidad importante de nicaragüenses expulsados del país por el neoliberalismo en los años 90 y 2000. Acuérdense, más de 1 millón expulsó el neoliberalismo rumbo a Estados Unidos principalmente y Costa Rica. Recordemos eso. Y después ha continuado la migración, sobre todo a España, a Panamá. Hubo un tiempo, sobre todo a principios de los 2000, a El Salvador, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Fíjese bien cómo está el comportamiento de la participación a nivel histórico. En el 84, la participación fue del 71%. 4 de noviembre del 84. El 25 de febrero del 90, la participación fue del 81.1%. Bajó en el 96 al 72.6%. Subió un poquitito en el 2001 al 73.1%, medio por ciento subió. Subió 1.2% en el 2006, cuando gana Daniel la primera vez, 74.3%. Bajó un poquito, 2% en el 2011 al 72.6%. Bajó más en el 2016 al 65.2%. Y ahora se prevé que llegue a 75%. Si así se cumple, esta previsión se cumple, estamos hablando que sería el segundo nivel más alto de participación electoral desde que en Nicaragua hay elecciones democráticas. El segundo nivel, solo superado por el 90. Si esto se cumple. La previsión ahorita es esta. Estamos hablando que estamos en septiembre, finalizando septiembre. Esta es la previsión. Si aquí, octubre y noviembre, conserva esta tendencia, el segundo nivel más alto de participación electoral. Esto es muy importante. Ratifica lo que te decíamos antes. Y voy a finalizar con este cuadro, lo de las generaciones. Yo les decía que no lo tengo por detalle de ahorita, pero sí había un detalle para julio, ¿verdad? Porque para julio se decía que más o menos, espérame, eso lo tengo aquí, para a ver, o sea, la última actualización sobre la cual trabaja MIR esta encuesta es que el padrón está en aquel momento en 4.347.340 y ahorita estamos con 40.000 más, a ver, con 30.000 más. Entonces, sobre esa base, ¿estamos claros? Entonces ahora vean este cuadro que importante. Este es el cuadro generacional. Esto se lo veníamos diciendo de hace rato, vengo hablando yo de esto hace rato. Fíjense bien, menores entre 16 y 20 años, el 14% de los electores, 14, es una salvajada, son 600,000, entre 14 y 20 años, perdón, entre 16 y 20 años, o sea, los que van a votar por primera vez. 600,000. Entre 21 y 35, el 33% el 39% de los electores. 39%, o sea, el 40% de la población está en edad de votar, está entre 21
y 35 años. 40%. Estás hablando, a ver. Estás hablando de 400.800.000 nicaragüenses. Más los 600.000 a 21. Estás hablando de 2,5 millones que tienen menos de 35 años. Entre 16 y 35. Que no saben lo que fue la revolución popular sandinista. O sea, ni la insurrección, que no saben lo que fue la guerra contra los contras, que sus recuerdos de un segmento de esa población son muy tenues de lo que fue el neoliberalismo. Estamos claros, ¿verdad? Incluso estos chavalos de 16 años tenían un año cuando llegó Daniel, cuando por primera vez ganó Daniel. Un año. Un año de edad. Los de 16 años. Sigo. De 36 a 44 años, el 18% de la población. Ya estamos hablando de más o menos, como, a ver, como 800.000. Entonces, es lo que yo te decía el otro día. Pues entonces, 18% de 36 a 44. 39% de 21 a 35. Y 14% de 16 a 20. Estás hablando, ¿verdad? De 53 más 18, 71% de la población en edad de votar. 71 tiene menos de 44 años. Eso te configura el universo sobre el cual, de electores sobre el cual vos como partido político tenés que incidir. Los adultos mayores, ahí somos apenas el 9%, hermano. 9. O sea, somos como 400.000 personas. Más o menos. Entre 45 y 69 es el 20. Pero mayores de 60 años, o sea, los que vivimos la revolución de principio a fin, 400.000. Si fuera una elección apretada a la que vamos, pues nosotros decidimos. Pero aquí no lo... Ya, si no logramos convencer a toda la juventud. ¿Estamos claros? Entonces, ahora veamos la intención de voto. El 66% de los chavalos menores de 20 años quieren votar por Daniel. Entre los de 21 a 35 es el 63%. Entre los de 36 a 41 es el 66%, 66.5%. El mayor porcentaje, fíjate bien, el mayor porcentaje de simpatía política por Daniel, por el Frente Sandinista, está entre los cipotes. Esta es una maravilla. Este es un éxito impresionante. Esa es la reproducción de la revolución. El mayor porcentaje de todo es entre 16 y 20. Y yo me acuerdo que yo estaba, que una de mis chochadas que me tramaba, ¿cómo vamos a hacer con todo el chavalero? Ahí está, pues. Mira cómo hizo Daniel, Rosario y el Frente, cómo hicieron. El mayor porcentaje de simpatía por Daniel, por el Frente, está entre los chavalos de 16 a 20 años. Incluso muy por encima, no mucho, pero sí por encima de los de mayores de 60 años. El menor porcentaje está entre 45 y 60 y 59 años. Ese es el menor porcentaje, 61.3. Entonces me parece sumamente importante. Fíjate que el voto oculto, donde menos es entre el chavalero, solo el 13% del chavalero no dice su voto.
Entonces estamos asistiendo, esta es la víspera, ¿no? del formidable triunfo que vamos a tener el 7 de noviembre. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, ¿verdad? Y si además el 7 de noviembre, desde el 6, si desde el 6 tenemos listo todo el aparato logístico, que significa el transporte, la alimentación, el ejército de compañeros y de compañeras que van a ir casa por casa a buscar a nuestros electores, llevarlos a la urna, garantizar que todo el mundo lleve su cédula. Si hacemos las cosas bien hechas, este es el futuro. Si nos dormimos en nuestros laureles, que vamos a ganar. Esto ya está pan comido, ¿para qué no? Si cometemos ese error, vamos a llevar una sorpresa desagradable el 7 de noviembre. Entonces aquí tenemos que, si ya nos metimos a esto, ya estamos en esto, vamos a cumplir la cabalidad. Y la cabalidad es que estas previsiones se cumplan tal cual o más. No para abajo, para arriba. Pero es una maravilla, ¿sí? Estamos asistiendo, repito, a un formidable triunfo. Lo estamos viviendo, lo estamos haciendo, lo estamos construyendo. Y ya de hecho ya tenemos victoria estimulante. La confianza en el sistema electoral, la confianza en las autoridades electorales, la confianza en los resultados electorales, la confianza en Daniel, la confianza en el Frente Sandinista, el reconocimiento a la obra de gobierno, el rumbo del país, que todo. Entonces, esto hay que convertirlo traducirlo ya en los votos, que es lo que vale. No se gana con discursos, no se gana con memes, no se gana con las redes sociales, ni con los mitines. Recuerden que además ni caravana van a ver ahora, ni caravana. Son las visitas casa a casa. Esas son las que valen, las que convencen. Casa a casa. ¿Ya? Y después la garantía de llevar a nuestros electores a las urnas el 7 de noviembre. Por ahí vamos. ¿Ya? Entonces estamos construyendo ese proceso y vas a ver. Ahí vas a ver cómo vamos a celebrar el 8 de noviembre. Creo que todo el mundo se va a olvidar de su mascarilla. Ahí vas a ver. Porque es que la vamos a celebrar en todos lados. Esto no va a ser celebración en Managua, va a ser celebración en todos lados. Pero no nos comamos la vaca antes de matarla. Mejor tenemos que ir a abrazarla, tenemos que proceder. Pero sí, es muy estimulante. Yo te digo, los datos técnicos me he ido más que a las preferencias, ¿verdad? Y te digo, pues, ¿sabes quién contribuye en estas cosas? ¿Qué cosas contribuyen de manera decisiva en esa preferencia de la chavalada? La obra en educación. O sea, eso de llevar las universidades a los lugares más alejados, que medicina se estudie en el campus. Pues, si es que eso era un sueño imposible hace solamente, ¿qué? 5 años. O sea, toda la obra en educación y en recreación, eso es lo que más impacta en la juventud. O sea, porque un chaval lo que quiere es estudiar y divertirse. ¿Sí? Recuérdense que ustedes fueron jóvenes. Estudiar y divertirse. Claro, en nuestra época nos tocaban otras cosas, pues, pero el chaval de ahora es eso. Tener acceso a internet, mirar los videos, que los juegos, que no sé qué. Y estudiar. Mira, no, a mí no me gusta la universidad, pasar 5 años. Carrera técnica, en 1 año estás listo. Que mira, que yo quiero aprender inglés. Ahí tenés los cursos de inglés. Gratis. Todo eso es gratis. Mira, que aquí no se puede salir porque los caminos no sirven. Todos los caminos van reparándose. Los caminos y las cuantas carreteras no se han hecho. Y todo eso influye en la percepción del joven de que está viviendo mejor y que las cosas van para mejor. Y no se diga lo de la salud ahorita. Lo que han hecho los trabajadores de la salud en estos días. Y lo que falta, porque después viene la chavalada de 20 a 30, ¿viste? Y eso, si ahorita nos asustamos con la cola, imagínate cuando venga esa chavalada.
pero eso es ese impacto político, sociológico que hay en la población, de admiración y agradecimiento que tiene la sociedad nicaragüense hacia los trabajadores de la salud, nunca ha sido tan unánime como ahora. Difícilmente vos te vas a encontrar a alguien que comience a hablar mal de eso. Puede haber algún loco, ¿verdad?, que lo diga, o loca, pero difícilmente ha llegado a un consenso tan universal en la sociedad nicaragüense sobre el trabajo de un segmento de la población como es ahora. Difícilmente. Unanimidad. Y lo merecen, los trabajadores de la salud merecen, lo hemos visto. Lo hemos visto. No es que nos lo han contado, lo hemos visto. Y por último, porque como somos tan chanchos y tan malagradecidos, porque somos malagradecidos, les tiramos las cosas, la basura lo tiramos ahí en los predios donde estamos esperando. Somos tan cochinos que hasta allá adentro tiramos la chochada. Ayer Tirsa estaba contando que de una compañera, una enfermera de apellido Carrión, ahí que en el Lenín Fonseca, ella trabaja en el Centro de Salud Morazán, pero refuerza el trabajo de vacunación en el Lenín Fonseca, y esa compañera pone en órbita a todo el mundo, y una de las cosas que hace es, fíjate que mira cómo es, los compañeros trabajadores de la salud te entregan una bolsita para que vos ahí botés el algodón y el papelito que te dan de la hora que te podés ir porque ya pasó el efecto de la vacuna. Y te dicen, ahí los echa, oye, no los tire a la basura, no los tire al piso. Pues hay gente que lo tira al piso, o sea, ahí mismo. Entonces esta compañera viene y le dice, venga, mire, recójalo. ¿Te imaginas que te humillen de esa manera? Pero está bueno, ¿quién te manda a ser chancho? Esa vergüenza que pasaste para que no la volvás a pasar y que no lo volvás a hacer. Pues bueno, somos tan mal agradecidos que en lugar de, ahí deberíamos de organizarnos. Ya estamos viendo la chanchada. A ver, pues, mientras esperamos aquí, prestándonos la escoba, vamos a limpiar aquí. No sean chanchos, hombre, aquí está la bolsa. Pero bueno, regreso, pues aquí el reconocimiento unánime de la sociedad nicaragüense hacia el trabajo de los trabajadores de la salud, creo que es un aporte político de una valía incuantificable. Incuantificable. Es una maravilla. Y lo merecen, repito, los trabajadores de la salud. Vamos a hacer la pausa, pues, son las 7:23. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:28. Un terrible accidente de tránsito acaba de ocurrir. ¿A dónde es? En la carretera entre Sébaco y San Isidro. En la entrada a la empresa de Samuel Mansell se reportan hasta ahorita 3 muertos. Es una camioneta, lo que se ve ahí contra un camión. Pero esa camioneta quedó desbaratada. Una camioneta doble cabina debe ser Nissan. No parece, pero me parece que es una Nissan. Y ahí están los cadáveres, qué barbaridad. Esa es otra epidemia, hermano, la epidemia de los accidentes de tránsito. El otro día ahí un matrimonio va con su bebé de 1 año. ¿Quién sabe qué pasó? Que el pobre hombre pierde el control de la motocicleta. Entonces se caen y la pobre mujer, hermano, que va con el bebé de 1 año cargándolo, en la caída lo suelta y el chavalito contra el pavimento y murió. Qué cosa más terrible. Y hay gente que juzga, que le echa la culpa. No, hombre, si es un accidente, y más en la necesidad, rumbo a las agüitas. Si es la necesidad, tiene cara de perro, hermano. ¿Y quién va? A lo mejor se le atravesó un perro y el pobre hombre perdió. ¿Qué sabes vos lo que pasó? Esas son tragedias, pero como esa, mano, montones, todos los días del mundo. Y hay tragedias que no se miden, que son las tragedias de los que quedan vivos, pero lesionados y pasan 1 o 2 años recuperándose y todo lo que pierden, el trauma psicológico, todas esas cosas. Hay cosas intangibles que dejan los accidentes de tránsito, ¿verdad?
Y por eso creo yo que no hemos asumido como sociedad la gravedad de esa epidemia, no lo hemos asumido. Creo yo, pues. Bueno, yo voy a continuar con mi onda de esto de la parte histórica. Creo que es importante, hombre. Porque nosotros estamos asistiendo a un proceso de un calado histórico, de una profundidad. Estamos viviéndolo. Y creo que a veces, como estamos metidos en tantas cosas en el día a día, que si no trabajamos, no comer, hermano. Entonces, no logramos asumir. Estamos siendo protagonistas de la fase final de la independencia de Nicaragua. Estamos siendo protagonistas. Nuestra generación. A lo mejor nos vamos mañana, pues, pero el resto sigue siendo protagonista. O sea, estamos en el último tramo de la independencia real de Nicaragua. Y creo que este es un concepto, me parece a mí, pues, que esto es importante. Este es un concepto importante de distintos historiadores. La independencia de Nicaragua, la independencia estamos hablando en el sentido de autodeterminación, de soberanía nacional, ¿verdad? O sea, y de organización como sociedad, como Estado, o sea, independencia. Y además, el que te trae, el ganarte el respeto y hacerte respetar. Son dos cosas simultáneas. Te ganas el respeto haciéndote respetar. No, vos no te ganas el respeto implorando. No te ganas el respeto por la buena voluntad, entre comillas, de los demás. No te ganas el respeto imponiendo respeto. Si no, no hay forma. ¿Verdad? Entonces, creo que este es un concepto importante. O sea, la independencia de Nicaragua ha sido un proceso que ha tenido hitos. Un hito es el 15 de septiembre, como apunta el doctor Aldo Díaz Lacayo o apunta el profesor Carlos Rafael Casanova Fuertes, ¿verdad? Entonces, uno es el 15 de septiembre, otro es el 1 de julio del 1823, otro más en 1838 cuando se pulveriza la Federación Centroamericana, otro más la victoria sobre los filibusteros el 14 de septiembre, otro Celedón, otro Sandino, otro hito, la Revolución Popular Sandinista. Fíjate que dentro de esos hitos ni siquiera hemos puesto el triunfo de la Operación Danto. Y ese es otro hito. ¿Por qué? Porque eso significó la derrota del ejército mercenario que quería anexar Nicaragua a Estados Unidos. Eso significó, y eso es otro hito en la independencia del país. Otro hito, y no lo hemos tomado en cuenta, es la victoria de Daniel, el 6 de noviembre de 2006. Es otro hito. ¿Por qué? Porque eso es que el pueblo recupere el poder para continuar construyendo la independencia. Otro hito va a ser, y vamos a ponerle esa fecha arbitrariamente, 19 de julio de 2018. ¿Por qué? Porque ya para ese momento están los tranques liquidados. Y aquella famosa, ¿te acordás? Aquel aniversario. ¿Me entendés? Porque se liquida otro intento de anexión de Nicaragua a Estados Unidos. Y entonces ahora estamos construyendo el proceso. Entonces son distintos hitos. Vos no puedes decir, esta nación es independiente a partir del 15 de septiembre de 1821. Primero porque no es cierto. Ni siquiera como culminación de proceso. Y segundo porque a los hechos nos remitimos y hemos pasado siendo totalmente subordinados a las políticas yanquis la mayor parte de nuestra historia. La mayor parte. O sea, realmente con independencia, con autonomía, con soberanía, con autodeterminación, son 24 años. De todo esto, proceso de 200 años. Solo 24, que son los 24 años donde el Frente Sandinista ha gobernado, es decir, el pueblo de Nicaragua. Entonces fíjate que pocos de nosotros sabemos, por ejemplo,
que el proceso de independencia en Centroamérica no empezó en Nicaragua, se reflejó en Nicaragua, pero empezó en El Salvador. Los salvadoreños son los precursores de la independencia de toda Centroamérica, el pueblo salvadoreño. Y ahí sí fue el pueblo el protagonista. Claro, encabezado por la minoría ilustrada de curas y de intelectuales de la época, pero ahí sí hubo participación de la gente. Tú sabes que más o menos comenzó en 1811. Se le conoce como el primer movimiento independentista. Lograron derrocar a los nobles, a los aristócratas. Pusieron a criollos a administrar los asuntos. Después los derrotaron, pues, pero ese fue el primer proceso. Y fíjate que para esa época, esto es importante, fíjense, cómo las condiciones económicas son las que terminan poniendo el sello en las decisiones políticas, que es un descubrimiento del marxismo, ¿no? De economía, hermano. ¿Qué pasaba en El Salvador en esa época? Y en Nicaragua, porque Nicaragua y El Salvador eran los productores de añil. El añil era el tinte para los telares, que se ocupaban principalmente en Gran Bretaña y Francia. Todo el añil se cultivaba, por ejemplo, todo el departamento de Rivera era puro añil. Y en El Salvador era más fuerte en añil que nosotros. Nosotros éramos ganaderos y añil, cacao. Y los salvadoreños eran el añil. Entonces ahí los españoles, no te estoy hablando de los criollos, españoles llegaban de España a robarse las tierras de los indios salvadoreños. Y gran parte de ese territorio está en manos de ellos para cultivar añil. Y esclavizaban a la mano de obra indígena. Le robaban la tierra y después le esclavizaban, la obligaban a trabajar para ellos. En el tabaco también. El caso es pues había una gran crisis. ¿Por qué? Porque como estalla la guerra entre España e Inglaterra, entonces la guerra era naval, sobre todo, era en los mares. Entonces se interrumpe el transporte del añil hacia Europa, porque españoles o ingleses hundían los barcos de comerciantes. Entonces se interrumpe. Entonces significa que no hay reales. Pero además les cayó ahí por 1804, por ahí les cayó una plaga de chapulines. Y les acabó la cosecha 2 años seguidos. Entonces había una gran crisis económica, un desempleo salvaje, había hambre. Y además en España había estallado el conflicto. Habían depuesto al rey, no se sabía qué pasaba con el rey, que si Cádiz, que si no sé cuán, que si el parlamento, todos esos conflictos políticos que hubo en la península ibérica, en España. Entonces ellos querían financiarse su guerra contra Inglaterra y le aumentaban los impuestos a los que estaban aquí. ¿No? Entonces todo eso tenía tensa la situación, muy tensa. Y te cuento algo más. Pues sabes que para esa época no existían los bancos. No existían los bancos, son un poquito después que se inventaron. Adivina quién era el que prestaba reales. Adivina dónde iban los criollos, los españoles, o cualquiera que quisiera financiar una siembra o un viaje o lo que fuera. ¿Quién les prestaba los reales? El cura. Principal usurero eran la iglesia católica, la jerarquía, porque era la de los reales. Como era dueña de enormes extensiones de tierra, con esclavos incluidos, ¿verdad? Oro incluido. En aquel tiempo, tener bestias, mulas o caballos era como que si tuviera vehículos ahora, dueña de caballares y mulares, etcétera, pues. Eso eran los que prestaban los reales. Entonces quedabas hipotecado. Además, no creas que te lo prestaban. Hay menos devolver cuando puedan. No. Y si no devolvías, te quitaban lo que tenías. Pues
Bueno, te cuento eso para que entendamos, pues, en aquel proceso es que, ¡pum!, se da la rebelión. Te estoy resumiendo esto a la mínima expresión. Te doy otro dato. Imagínate que más o menos El Salvador tenía unos 130,000 habitantes en esa época, más o menos. La mitad eran indios y la otra mitad eran españoles y criollos. La mitad eran indios o mestizos y la otra mitad los criollos y españoles. ¿Qué clase de exterminio había ocurrido que así se había reducido la población? Entonces en Guatemala estaba la sede del poder real, ¿verdad? Administraban los impuestos y ahí tenían la fuerza militar. La sede militar estaba en Guatemala. ¿Me entendés? Y hay una aristocracia que había impuesto las castas. ¿Sabes lo que son las castas? No, ahí en Haití todavía perviven las castas. O en la India. Entonces las castas por el color de la piel o el origen de nacimiento. Castas. En Guatemala se impuso el sistema de castas que lo trasladaron a Centroamérica. En la medida que se alejaba el país de Guatemala era menor la incidencia de la casta. Pero había castas en todos lados. En Costa Rica, aun cuando estaban tan lejos de Guatemala, había un sistema de castas. Aquí en Nicaragua también. Entonces en la más alta posición de la pirámide, ¿no?, estaban los blanquitos venidos de España, príncipes, condes, duques y todas babosadas que inventan. ¿Me entendés? Y en la menor todos los indios. Entre más puro indio, menos derechos tenían. Ni siquiera derecho a la vida. Entonces, a mí me da risa por eso a veces leer de que el pueblo en Guatemala, el que quería la independencia, no me frieguen. Si los indios ni siquiera eran considerados seres humanos. Vivían recutidos en las selvas del Petén y en todas las selvas de Guatemala. Los que tenían el poder eran los españoles y de alguna parte los mestizos. Más nada. El pueblo quería la independencia. El pueblo obligó a Gaínza a firmar la independencia. Hombre, eran estas cosas. Te cuento algo. Vos sabés que nos enseñan, y el otro día me lo contaba un compañero, y es verdad, pues tiene razón. Nos han enseñado a lo largo de toda nuestra vida escolar, y yo creo que, no sé, pues no me consta, pero es probable que eso siga ocurriendo, que Gabino Gaínza es uno de los próceres de la independencia. Ese es un delincuente. Te voy a contar quién es Gabino Gaínza. Militar, llegó a ser brigadier. Lo mandan los españoles primero al Ecuador. Después, ahí en Ecuador, lo mandan al Perú. Fue uno de los que participó en la matanza de Tupac Amaru y de todos los incas. Ese, Gaínza. Y después lo mandan a Chile, porque Chile O'Higgins estaba encabezando el proceso de la independencia y había avanzado bastante. Lo mandan para que aplaque la independencia, pero ahí ya él estaba, y él tenía más de 50 años cuando llega a Chile. Avanza al principio y avanza a hierro y fuego, hermano. Pero después se vuelve a frenar y queda empatada la fuerza. Aunque él avanzó en el territorio, la verdad es que quedaron agotados 3 meses de campaña. Y entonces negocia con O'Higgins. O'Higgins incluso tiene palabras de encomio a Gaínza. Lo que te quiero contar es esto. Pues entonces, como negocian y firman un acuerdo, entonces ese acuerdo le costó 2 años de cárcel a Gaínza porque lo acusaron de traición a la corona. Lo destituyeron y lo metieron preso. Después lo exoneraron, pero ya su carrera había quedado truncada. Entonces lo mandaron como castigo. Primero lo mandan a Guayaquil y después lo mandan de castigo a Guatemala. Era subordinado a México. Pongan cuidado en esto. Gaínza, que se la da prócer de la independencia, no fregues vos. Es cierto, él llegó en marzo de 1821 y en septiembre ya estaba la independencia. O sea, poco tiempo, pues, pero estaba de jefe militar y de jefe político de la provincia de Centroamérica, del virreinato de España, de la Nueva España, ¿verdad? Entonces este señor, ¿verdad?, ya desprestigiado,
Entonces él comienza a jugar la cucamona, como ve que la cosa va fuerte entre los criollos, y además el poder, los aristócratas estaban partidos, porque los aristócratas españoles dominaban el comercio de albañil y el ganado y del oro, pues lo dominaban ellos. Había un clan ahí. Y además que tenía el poder económico total en Centroamérica, lo tenían ellos. ¿Verdad? Entonces, y eso estaban aliados con los curas. Había un cura, espérate, que el arzobispo de Guatemala, que se llamaba de apellido Casaus y Torres. Entonces el clan Aycinena, que ese era el clan de los aristócratas que manejaba todo el comercio, estaba aliado con el cura. Ya había estallado, ese cura, que era el arzobispo de Guatemala, se había formado en México. Y en México había dicho chanchadas de Madero, el cura, del grito de la independencia. Y respaldaba al emperador Iturbide. Entonces todo eso son factores que entran. Por eso es que te digo que este es un proceso. Pero lo que me cae mal es que sigamos reconociendo a Gaínza, que era un criminal de guerra, como prócer de la independencia. Y lo único que hizo fue conducir ese proceso de la independencia a una medias tintas. O sea, sí, pero no. Y él es el que fuerza la anexión de Centroamérica a México, al emperador Iturbide. Él es el que la fuerza, como una fórmula para no terminar la ruptura con la monarquía española, porque él percibía de que Iturbide iba a seguir siendo subordinado a Felipe, el rey de España. Pero fíjense, mira qué interesante esto, mira cómo juega. Este Gaínza es divertido, mano. Este Gaínza, llegando a Guatemala, te repito, Gabino Gaínza está en los libros de historia que nosotros hemos estudiado como un prócer de la independencia, delincuente. Entonces, apenas llegó a Guatemala, Gaínza escribió barbaridades contra Iturbide. Pero chanchada le dijo delincuente, ladrón, que no sé cuánto. Entonces Iturbide actúa con astucia. Le mandó un emisario. Mira, le dice, procura mejor anexar Centroamérica a México, pues yo te voy a nombrar a cargo por decir algo, pues de una porción del territorio mexicano, te voy a dar tal cargo. Y entonces por eso es que el baboso, él le dijo barbaridad a Iturbide, entonces se pone de acuerdo con Iturbide. O sea, lo compra Iturbide, aunque oficialmente le manda a decir, mira, no hay problema, pues, que sean independientes, yo te propongo que te anexes a México y ahí te mando una fuerza militar para que me hagas caso. Y le mandó. ¿Ya? Entonces, Iturbide divide México en varias porciones. Estamos hablando del México original, ¿verdad? El que incluye California, Texas, Arizona, Nuevo México, toda esa zona. Incluso parte de Luisiana. Pero un poquito, parte no. Más hacia el oeste. Pero bueno. Entonces, ese original México lo parte en varios territorios. Y uno de los territorios de Centroamérica más Chiapas. Chiapas era naturalmente de Centroamérica. ¿Por qué se queda Chiapas en México? Porque Iturbide la ocupa militarmente. Y entonces los criollos españoles de Chiapas se suman a ese ejército de Iturbide. Y cuando Centroamérica se declara independiente, Chiapas no se suma, sino que se queda con México, con la fuerza militar allá adentro. ¿Estamos claros? Pero lo que quiero decir es que esto comienza el 5 de noviembre de 1811, realmente no comenzó el 15 de septiembre, ese es otro hito. Entonces el 5 de noviembre es el primer hito, creo yo, que es la rebelión salvadoreña, que empieza a sentar las bases de lo que será después la independencia formal del Reino de España, que culmina hasta el primero. Y está lo de Morazán. Si vos contás lo de Morazán, que es un prócer, ese sí es un prócer de verdad, centroamericanista de vocación. Morazán fue un genio militar. Que lo que pasa es que después se tuercen en el camino las alianzas y finalmente lo traicionan y lo matan, lo fusilan, pues. Pero Morazán tuvo la fuerza para ocupar Tegucigalpa, ocupar San Salvador, ocupar Guatemala. Quien expulsa a este cura que les mencionaba de Guatemala es Morazán. Morazán expulsa a todo ese clan Aynicena y todo, los destroza.
porque era una lucha de clases también. No solamente era una lucha, yo quiero mandar que se vaya el rey. No solamente era eso, era una lucha de clase, era derrocar a la clase dominante, que eran los aristócratas, que tenían el monopolio del comercio y de los tributos. Es decir, que administraban los impuestos, imponían las tasas que se compraban los productos del añil, el ganado, lo que fuera, el oro. Entonces, es una lucha de clase y Morazán tenía clarísimo eso. Y con un ejército de indios y de ladinos que él va agrupando por territorio, tanto en Honduras como en El Salvador como en Guatemala. Y aquí vino también a León y a Costa Rica llegó. ¿Verdad? Y es así que entran a Guatemala y ahí sacan al obispo. Ese obispo fue a morir a La Habana. Él nunca regresó a Guatemala. Allá murió como de 80 años. Pues estuvo como de 1815 a 1826, creo que fue. O 26 o 27, que lo saca Morazán. ¿No? O sea, esa lucha de clase que la tenía clara, no con ese nombre obviamente, pero que tenía clara lo que estaba ocurriendo en Morazán, es lo que conduce su ánimo de consolidar la Federación Centroamericana, que era una federación en el sentido de Estado. Cada Estado tenía su autonomía y todos unidos con un parlamento y un gobierno provincial. Y después, cuando le dan el golpe ahí, es que bueno, es una historia muy, muy larga, pues. Pero es importante, creo yo, que asumamos que esto es un proceso de la independencia. Y en este proceso, estamos en el tramo final de este proceso que nos ha llevado más de 200 años. Más de 200 años. Mira, te cuento algo más de ese cura, Matías Delgado, que era un sacerdote salvadoreño, como parte, que era ilustrado, es decir, había estudiado ahí en Guatemala, era parte de la generación de los criollos que se habían educado, que habían adquirido los conocimientos bajo la influencia de la Revolución Francesa. Entonces ya tenían otro tipo de manera de ver las cosas y la organización y no querían seguir en la dependencia de la corona española. Entonces este cura cometió un pecado y fue independizar la diócesis de El Salvador de la diócesis de la provincia que la manejaba Guatemala. Entonces le quitaba el poder económico al arzobispo de Guatemala sobre la iglesia salvadoreña, que era una gran tributaria por el añil, entre otras cosas. ¿Me entendés? Y entonces declara la independencia de la diócesis. Después Pío IX, creo que fue, anuló la independencia, pero la anulaba por 1828. ¿Me entendés? Pero lo que quiero decir es que, o sea, ese ánimo privaba también en ese naciente sector del clero que no quería seguir subordinado a la corona española, diferente al arzobispo de Guatemala. O sea, siempre la jerarquía ha tenido así ese tipo de influencia, y esa jerarquía guatemalteca que fue destrozada por Morazán es la que después conspira hasta pulverizar Centroamérica y que cada quien vaya por su lado y olvidarse de la federación, esa oligarquía guatemalteca aliada con la jerarquía católica, ¿ya? Que recuperan el poder. Cuando derrotan a Morazán, ellos recuperaron el poder en Guatemala, y miren lo que pasa todavía ahí en Guatemala, es una cosa terrible. El gobierno de Jacobo Arbenz, y ahí murió, hermano. Las cosas terribles que han pasado en Guatemala. Entonces, en resumen, pues lo que yo les he querido insistir es que estamos en la fase final de un proceso. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Esto va a ser tenso, ¿verdad? Es un hito importante en este proceso de independencia. Es el 7 de noviembre, ratificar la vocación soberana, autodeterminada, independiente del pueblo de Nicaragua. Va a ser un hito muy importante el 7 de noviembre. Pero seguimos en ese proceso. No es que ese día lo conquistamos, para nada. Y yo te vuelvo a decir, ¿verdad? Para que te respeten tenés que hacerte respetar. Vos no te haces respetar con posiciones blandengues.
Vos no te haces respetar con posiciones timoratas. Vos no te haces respetar diciendo una cosa un día y el día siguiente otra. Un solo camino, una sola ruta, con un solo discurso, con objetivos muy claros. A veces te van a acompañar uno y a veces no. Y a veces unos que te habían abandonado van a regresar. Pero eso no importa. Objetivo claro y firmeza. Van pegándose contra las paredes. Vámonos a romper, hasta ver la luz y alcanzar la plena independencia. No basta exigir respeto. No basta. Tenemos que hacernos respetar, y es lo que está haciendo Daniel. Probablemente Daniel habla hoy. No estaba confirmado, pero muy probable que hable hoy de manera virtual. Yo creo que es un discurso pregrabado que se transmite en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que es contra la... Se supone que es contra el hambre, pero bueno, otro día cuento esas cosas. Son las 7:56. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.